Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto cuál es la diferencia entre una magnitud derivada y fundamental. Asimismo, ya conocemos cuáles son las magnitudes fundamentales en el Sistema Internacional de Unidades, así como sus unidades fundamentales correspondientes. Y hemos visto que para cada una de estas unidades existe una serie de múltiplos y submúltiplos, que podéis ver en el recuadro verde. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer ejercicios prácticos sobre conversión de unidades, pero en este caso de unidades derivadas, y vamos a utilizar factores de conversión. Nos vamos a centrar en los cambios que son dobles, es decir, que voy a utilizar más de un factor de conversión. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Antes de nada vamos a repasar cuáles son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Aquí tenemos los símbolos de las unidades fundamentales. Entonces empezamos, mirad. En el caso del metro, ¿cuál es la magnitud fundamental? La longitud. En el caso del kilogramo, la magnitud fundamental es la masa. En el caso del segundo, la magnitud fundamental es el tiempo. En el caso del Kelvin, pues tenemos como magnitud fundamental a la temperatura. En el caso del mol, la magnitud fundamental es la cantidad de sustancia. En el caso del amperio, la magnitud fundamental es la intensidad de corriente eléctrica. Y en el caso de la candela, la magnitud fundamental es la intensidad luminosa. Como veis, hay 7 magnitudes fundamentales. Y el resto de magnitudes, porque existen muchas más, se llaman derivadas y se expresan en función de las fundamentales. ¿Ejemplos de magnitudes derivadas? Pues tenemos el área, el volumen, la fuerza, la velocidad. Básicamente es cuando utilizamos una fórmula donde intervienen magnitudes fundamentales. Y en esa fórmula utilizamos símbolos matemáticos de multiplicar y dividir entre estas magnitudes. Además, para cada una de estas magnitudes fundamentales existe una serie de múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, en el caso de la longitud, vemos que la unidad fundamental en el sistema internacional es el metro y tenemos unos múltiplos por arriba y otros submúltiplos por abajo. Realmente hay más múltiplos y más submúltiplos. Si queréis ver más múltiplos y submúltiplos, podéis ver el vídeo correspondiente, donde además hacemos ejercicios prácticos. Os recomiendo que veáis el vídeo donde explico perfectamente la diferencia entre una magnitud derivada y fundamental. Ahora, nos centramos en el primer ejercicio y me dicen que tengo que pasar 50 kilómetros dividido entre horas a metros dividido entre segundo. Pues bien, lo primero que tengo que ver es de qué magnitud estamos hablando. Estamos hablando de una magnitud derivada. ¿Por qué? Fijaros, aquí en las unidades obtengo esa pista que necesito. Pone kilómetros dividido entre hora. El kilómetro es un múltiplo del metro y el metro es la unidad fundamental en el sistema internacional para la magnitud longitud. O sea que estamos hablando de la magnitud longitud, básicamente. Solo que utilizo un múltiplo del metro. Y en el caso de la hora estamos hablando de la magnitud tiempo. Vosotros sabéis que la hora no es la unidad fundamental en el sistema internacional, porque ya sabéis que es el segundo. Pero estáis utilizando la hora aquí. Pues bien, vosotros lo queréis pasar a metros dividido entre segundo, que además son las unidades del sistema internacional. Es decir, que si en el ejercicio te dijeran pasa 50 kilómetros dividido entre horas al sistema internacional, tú tendrías que saber deducir que las unidades del sistema internacional son metros dividido entre segundos. Ya veis, metros y segundos. Pues bien, además sabéis que esta unidad es derivada, porque proviene de una magnitud que es derivada. ¿Cuál es la magnitud correspondiente al kilómetro? La magnitud fundamental es la longitud y la magnitud fundamental correspondiente a la hora es el tiempo. Entonces estoy dividiendo una longitud, que es una magnitud fundamental, entre otra magnitud que es fundamental, que es el tiempo. Por tanto, la velocidad es una magnitud derivada, porque se expresa en función de dos magnitudes fundamentales, la longitud y el tiempo. Y veis que en esta fórmula estoy utilizando un símbolo matemático de dividir. Es decir, cuando utilizo en las fórmulas signos matemáticos de multiplicar o bien de dividir, pues entonces decimos que la magnitud es derivada. Y claro, y que intervengan magnitudes fundamentales. ¿Veis? Pues bien, además puedo saber cuáles son las unidades fundamentales respecto a la longitud y al tiempo en el sistema internacional, que son el metro en el caso de la longitud y el segundo en el caso del tiempo. Por tanto, lo quiero pasar a unidades del sistema internacional. Dicho esto, vamos a comenzar con el ejercicio. Escribimos de qué magnitud se trata.
que es una magnitud derivada, ya sabéis. Y ahora, para resolverlo, voy a copiar la primera parte del ejercicio tal cual, es decir, la cantidad y esta unidad derivada. Vamos a hacerla. 50 kilómetros dividido entre hora. En este caso, nos encontramos con que tenemos dos unidades diferentes. Una unidad es el kilómetro y otra unidad es la hora. Por tanto, tengo que pasar dos unidades. Y como tengo que pasar dos unidades, voy a utilizar dos colores, el rojo para el kilómetro y el verde para la hora. ¿Esto qué significa? Pues que voy a tener dos rayas de fracción, que corresponden a dos factores de conversión. Una raya de fracción roja, donde voy a pasar de kilómetros a metros, y una raya de fracción verde, donde voy a pasar de horas a segundos. Vale, empezamos primero con la raya roja. Entonces, yo quiero pasar los kilómetros a metros. Entonces, a metros. ¿Metro dónde está? ¿Arriba o abajo? Está arriba. Entonces, aquí lo voy a poner arriba. Y kilómetro, entonces, lo tengo que poner abajo. Bien, además, fijaros que siempre tienen que estar en posiciones contrarias. Si aquí kilómetro aparece arriba, ahora debe aparecer abajo aquí. ¿Para qué? Pues para que se vayan las unidades, porque veis que están dividiendo. Uno está arriba y otro está abajo. Bien. Entonces, ahora solo tengo que buscar la relación que existe entre el kilómetro y el metro, y para ello me voy a la escala de unidades de múltiplos y submúltiplos. Entonces, señalo el kilómetro y el metro. ¿Qué relación existe entre ellos? Pues mirad, el kilómetro está arriba, entonces como el kilómetro está arriba, voy a poner un 1 al kilómetro. ¿Y qué ocurre? Pues que para llegar al metro tengo que dar 3 saltos. 1, 2, 3. Y cada vez que dé un salto tengo que multiplicar por 10. Entonces, un kilómetro, porque está más arriba, por eso se lo pongo aquí al kilómetro, son 10 por 10 por 10 metros, es decir, 10 elevado a 3 metros, o lo que es lo mismo, 1000 metros. Sabéis que potencias de la misma base se suman los exponentes. Entonces, 10 por 10 por 10 es 1000. Bien, ya lo tenemos. Se van las unidades, kilómetro con kilómetro. Entonces me olvido ya del kilómetro, ya que está pasado a metros. Vamos con la hora. La hora tengo que pasarla a segundos, pero ¿dónde está segundo? ¿Está arriba o abajo en esta fracción? Está abajo, entonces tiene que aparecer abajo aquí. Y la hora entonces no queda otra con que esté arriba. Además, fijaros que siempre tienen que estar en posiciones contrarias. En este caso es al revés que antes, porque aquí la hora aparece abajo. Por tanto, ahora tiene que aparecer arriba. Entonces, ahora solo debemos buscar la relación entre la hora y el segundo. Vosotros sabéis que una hora son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Por tanto, una hora son 60 por 60 segundos. En total, 3600 segundos. Por tanto, ponemos que una hora son 3600 segundos. ¿Qué ocurre? Que se van las unidades hora con hora. Y ya veis que me van a quedar las unidades que yo quiero, que son metros partido por segundo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues bien, operar. Para ello alargo la raya y me encuentro con que tengo en el numerador 50 por 1000 por 1. El 1 ya no se pone. Bueno, pues por si alguien se pierde. Entonces 50 por 1000, entonces pongo arriba. Y abajo tengo 1 por 3600. El 1 ya no lo pongo porque 1 por 3600 es 3600. Y ahora solo tendría que hacer esta operación en la calculadora. Haría 50 por 1000, que es 50.000, entre 3600, y esto me da 13,89 y las unidades, por supuesto. Metros dividido entre segundo. Vamos con el siguiente ejercicio. Mirad, en este caso me dicen que tengo que pasar 1,5 gramos dividido entre centímetro cúbico a kilogramos dividido entre metro cúbico, o lo que es lo mismo, al Sistema Internacional de Unidades. Era como en este caso. Aquí, si me dicen que lo pase al SI, yo sé que lo tengo que pasar a metros dividido entre segundo. Pues esto es igual. Vamos a repasar por qué. Mirad, en este caso tenemos una unidad derivada.
que proviene de una magnitud derivada que se conoce como densidad. Aunque vosotros no sepáis qué es la densidad, podéis deducir perfectamente que se trata de una magnitud derivada. Por la siguiente razón. Porque vosotros sabéis que en el caso del gramo, ¿de qué magnitud estamos hablando? Pues de la masa, porque el gramo es un submúltiplo del kilogramo. Mirad, en este caso no tendríamos esta escala, hablaríamos de esta. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos el kilogramo y el gramo está aquí. Entonces, el gramo en este caso es un submúltiplo del kilogramo, porque el kilogramo está más arriba y todos estos son submúltiplos. Pues bien, da igual, el caso es que yo sé que estoy hablando de la magnitud masa. Y respecto a los centímetros cúbicos, ¿de qué magnitud estoy hablando? Vosotros sabéis que en el caso de que tuviera centímetro cuadrado, estaría hablando de área. Imaginaros así. Un cuadrado. Y cada lado mide 1 centímetro. Pues para hallar el área haría lado por lado, ya sabéis, longitud por longitud, que me daría 1 centímetro cuadrado de área. Pues bien, ¿qué ocurre si tengo un cubo? Y todas las aristas miden lo mismo. Pues bien, en este caso podría hallar el área de una de las caras, por ejemplo esta, y multiplicarla por la altura, que es también una longitud. Entonces, para hallar el área de esta cara, ya sabéis, lado por lado, longitud por longitud. Y la altura es otra longitud. Entonces, al final, el volumen es una longitud elevada al cubo. Entonces, el volumen es una magnitud derivada. Y la unidad correspondiente, que sería centímetro por centímetro por centímetro, que es centímetro cúbico, sería también derivada. Si quisiera pasar al Sistema Internacional de Unidades, pues estaríamos hablando del metro cúbico, no del centímetro cúbico. Por tanto, el centímetro cúbico es una unidad derivada y corresponde a la magnitud derivada volumen. Y a su vez el volumen se puede expresar en función de magnitudes fundamentales. Ya hemos visto que en función de la longitud, longitud al cubo. Pues bien, esta fórmula se conoce como masa dividido entre volumen, densidad. Volumen podemos poner longitud al cubo, como en el ejemplo que os acabo de proponer. ¿Y qué ocurre? Pues bien, veis que esta magnitud derivada se expresa en función de dos magnitudes fundamentales, que es la masa y la longitud, en este caso la longitud elevado al cubo. Pues bien, además veis un símbolo matemático de dividir en esta fórmula, y aquí hay símbolos matemáticos de multiplicar, en el caso de la longitud, longitud por longitud por longitud. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando una magnitud derivada se expresa en función de las fundamentales y aparecen en las fórmulas símbolos matemáticos de multiplicar y dividir, decimos pues que la magnitud es derivada. Y ahora tengo que pasarla al Sistema Internacional de Unidades. Pues bien, esta unidad derivada la quiero pasar al Sistema Internacional. Entonces, estaríamos hablando de kilogramo dividido entre metro cúbico. Vamos a hacerlo. Lo primero de todo, copio la primera parte del ejercicio tal cual, es decir, la cantidad y la unidad correspondiente. ¿Cuántas unidades quiero pasar? En este caso las quiero pasar al Sistema Internacional. Bueno, pues 2. El gramo y el centímetro cúbico. Por tanto, voy a utilizar dos rayas de fracción que corresponden a dos factores de conversión. Uno es el rojo y otro es el verde. Pues bien, el primero corresponde a la unidad gramo, que la quiero pasar a kilogramos. Entonces ya sabéis, como la quiero pasar a kilogramos, si kilogramo aparece arriba, pues entonces aquí tengo que poner kilogramo. Y abajo tengo que poner gramo, porque además ya sabéis que tienen que ir en posiciones contrarias. Si aquí el gramo aparece arriba, ahora tiene que aparecer abajo. Busco la relación entre el kilogramo y el gramo. Entonces, vamos a ello. Mirad, he escrito la escala de unidades de múltiplos y submúltiplos correspondiente a la magnitud masa. Entonces, busco la relación entre el kilogramo y el gramo. Bien, vemos que el kilogramo está más arriba en esta escala. Entonces, le voy a poner un 1 al kilogramo aquí. ¿Y un kilogramo cuántos gramos son? Bueno, pues tengo que dar 3 saltos para pasar del kilogramo al gramo. Y cada vez que dé un salto tengo que multiplicar por 10. Entonces, un kilogramo son 1000 gramos.
Ahora vamos con la siguiente unidad. En esta ocasión quiero pasar de centímetro cúbico a metro cúbico. Entonces, ¿dónde tengo que poner los metros cúbicos? ¿Arriba o abajo? Bueno, pues los tengo que poner abajo. ¿Por qué? Porque aparecen abajo aquí. Entonces arriba tengo que poner centímetro cúbico. Y ahora debo buscar la relación entre el metro cúbico y el centímetro cúbico. Para ello me voy a esta escala de unidades, de la longitud, que luego voy a transformar en volumen. Entonces señalo en verde el metro y el centímetro. ¿Un metro cuántos centímetros son? 100 centímetros. Fijaros, porque tengo que dar 2 saltos para llegar del metro al centímetro. Entonces, como el metro está más arriba en esta escala, pues voy a poner un 1 al metro cúbico. Y un metro hemos dicho que son 100 centímetros, pero cuidado, porque al estar trabajando con unidades cúbicas, entonces el 100 lo tengo que elevar al cubo. Si estuviéramos trabajando con unidades cuadradas, pues tendría que elevar el 100 al cuadrado. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Entonces veis que se van las unidades, se van el gramo con el gramo y se va el centímetro cúbico con el centímetro cúbico. Y ahora solo tendría que operar, es decir, alargo la raya y tengo que multiplicar arriba en el numerador 1,5 por 1, que ya no se pone, por 100 al cubo, que es 1.000.000, 100 al cubo. Por tanto, 1,5 por 1.000.000. Y debajo tengo 1.000 por 1. Entonces 1.000 por 1 es 1.000. Y ahora tengo que hacer esta operación. Sabéis que puedo tachar los ceros. Entonces me quedaría 1,5 por 1.000. Y esto me da 1.500 kilogramos dividido entre metro cúbico. Y es una unidad del sistema internacional, derivada, pero es del sistema internacional. La encuadramos en rojo. Y este sería el resultado final. Como veis, estos ejercicios sobre conversión de unidades derivadas utilizando factores de conversión son relativamente sencillitos si tenéis en cuenta todos los pasos y no os saltáis ninguno. Y hasta aquí este vídeo sobre cómo realizar ejercicios prácticos de conversión de unas unidades derivadas en otras. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!